Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos, porque es información que usted necesita conocer, que usted necesita manejar, como Gisela Tejada. Conocía muy bien sus derechos y los exigió, pues la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas le obligaba a rendir un examen por escrito sabiendo que ella presenta discapacidad visual. El TC resolvió esta situación y hoy hablamos de este caso en específico para ir un poco a lo general, porque este caso podría parecerse al suyo. Hoy en Tus Derechos hablamos de los derechos de las personas con discapacidad. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Caminar, ver, oír, hablar, son acciones tan naturales que pasan en nuestras vidas totalmente desapercibidas como lo que son un privilegio. Pese a contar con todas las facultades, muchas veces nos rendimos y hasta renegamos de nuestra suerte. Sin embargo, solo en nuestro país hay más de 3 millones de personas que continúan pese a cualquier adversidad. Nuestra Constitución estima en su artículo 1 la defensa de la persona y el respeto de su dignidad y continúa en el artículo 2 apartando la discriminación de cualquier índole. Sin embargo, la realidad e historia de una persona esta vez hablará por la de muchos. Gisela Tejada Aguirre no solo tuvo que sortear la falta de inclusión para las personas con discapacidad durante toda la etapa escolar. Ella además perseveró y aplicó con el esfuerzo de su familia a una educación superior. Educación a la que le tuvo que recordar una y otra vez su condición y la necesidad de apertura para el desarrollo necesario. Gisela presenta desde su nacimiento una discapacidad visual que nunca fue motivo para sentirse menos. En casa, arropada de motivación, siguió su espíritu de justicia hasta conseguir rendir satisfactoriamente sus estudios de posgrado en Derecho en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Casa de estudios que esta vez no aplicó mucha ciencia en determinar con carácter de obligación un examen escrito a una persona con discapacidad visual, pese a que su propio reglamento permite también las evaluaciones orales. Gisela, que ya había andado y lidiado lo suficiente, lejos de amilanarse en este tramo final, encontró en su familia la fuerza para interponer una acción de amparo. Acción de amparo que prosperó y llegó hasta el Tribunal Constitucional, que resolvió ordenar a la universidad que implemente un tratamiento diferenciado para la evaluación académica de Gisela, acorde con la discapacidad que presenta. Y como esta historia, miles. Recién en diciembre del 2012 se publicó la Ley General de las Personas con Discapacidad, norma que contiene principios de la Convención de las Naciones Unidas y que tiene la finalidad de establecer el marco legal para la promoción, protección y realización en condiciones de igualdad. La Ley 29973 acoge a esos más de 3 millones de peruanos vulnerables en una iniciativa de inclusión que reconoce y deja en claro la capacidad jurídica en igualdad de condiciones que los demás. Lo importante y que hay que resaltar es que el Tribunal Constitucional falló a favor de Gisela Tejada porque estaba en su derecho y porque esto además constituye un precedente importante. Vamos a conversar con Gisela para que nos cuente de todo este caso, todo lo que tuvo que pasar. Esto después de la pausa. Estamos en Tus Derechos. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos. Esta mañana hemos dedicado el programa
a los derechos de las personas con discapacidad o que presentan alguna discapacidad. Comentábamos inicialmente el caso de Gisela Tejada Aguirre, una estudiante de la Escuela de Posgrado de la UPC que presenta esta discapacidad visual y pese a presentarla, la universidad le exigía dar pruebas por escrito. Ella siguió todo un proceso legal, llegó hasta el Tribunal Constitucional que falló a favor de Gisela, dándole la razón en su derecho y al parecer todo se resolvió. Gisela, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Coméntanos, ¿cómo ha sido para ti todo este proceso? Buenos días, Rocío. Muchas gracias a ti por invitarme al programa y a poder expresar en este programa tus derechos, cuál es mi sentido, ¿no? En realidad, actualmente yo me siento totalmente tranquila por haber conseguido que mi derecho sea reconocido, ¿no? Un derecho constitucional, derecho a la igualdad al cual todos tenemos acceso, ¿no? Mi sentir es que ha sido un proceso bastante largo que inició en el año 2009, ¿no? A raíz de la negativa de la universidad, del pedido que estuve solicitando, ¿no? Ya siguiendo mis estudios de posgrado, que era que me realicen evaluaciones orales debido a mi situación física con respecto al tema visual, ¿no? Y sobre todo ya esto era el posgrado. ¿Cómo habías realizado toda tu carrera, Gisela? Al momento de iniciar mi carrera universitaria, justo hubo muchas trabas, ¿no? Para poder encontrar un centro de estudios, porque en general la mayoría de centros de estudios no están capacitados para poder recibir personas que tengan diferencias o tengan discapacidades, como lo podríamos llamar, ¿no? En este caso, al momento de solicitar el ingreso, de dar el examen de admisión, se expresó cuál era mi problema físico, mi problema de salud que tenía en la vista, para poder rendir una evaluación, ¿no? En el cual la universidad sí se comprometió a dar todas las facilidades necesarias al principio, pero parece que esto fue desvaneciéndose en el tema posgrado, ¿no? En el cual pues no se cumplió esto y simplemente se olvidaron. Claro. Y me exigieron de que me someta a las mismas condiciones del resto de alumnos, los cuales pues sí tienen una visión totalmente normal. Y esta claro, pero ¿y a razón de qué esta negativa o este cambio? Porque nos comentas que en un inicio sí se dieron todas las aperturas para que tú puedas acceder en tu derecho a los exámenes de esta manera, vía oral. Sí, Rocío. Eso fue en el tema de pregrado, en los estudios de pregrado, donde conversabas con otras autoridades. Sin embargo, correcto, siempre era necesario estar tocando puertas y diciéndole, recuerden cuál es mi situación, recuerden cómo me tienen que evaluar, recuerden, o sea, no había un reglamento establecido para este tema. En general no hay un reglamento establecido para personas que tengan ciertas diferencias. Y eso hacía que no haya una constancia en el trato y las aperturas a tu condición. Exacto. Y al momento de recibir total negativa ya de la universidad y que decidieron separarme del programa, fue cuando yo acudí al tema legal, porque yo sabía cuáles eran mis derechos como abogada ya, sabía que ellos no podían excluirme porque yo tenía el derecho de que ellos hagan un trato diferenciado para mi caso en particular, porque ellos sabían cuáles eran mis condiciones físicas, sabían cuáles eran mis condiciones médicas y tenían pues que acceder a lo que se estaba pidiendo porque era mi derecho, que yo lo estaba solicitando. Era un derecho constitucional totalmente amparado, no solamente aquí en nuestra Constitución, sino como derechos humanos a nivel universal. Perseveraste en esta intención legal que me comentas en el 2000. En el 2009 se presentó la demanda, ingresó. ¿Y se prolonga hasta qué año? Hasta este año. ¿Este año es que se ha dado el fallo del tribunal? Este año se dio el fallo del tribunal, en agosto de este año es que me comunican que la decisión fue declarada fundada, la demanda fue declarada fundada en todos sus extremos, ¿no? Y se ordenó a la universidad peruana de ciencias aplicadas de que se haga un trato diferenciado con mi caso en particular, ¿no? De acuerdo a mis condiciones y capacidades físicas. Luego de este fallo, ¿cómo ha evolucionado el trato con la universidad? ¿Finalmente accedió a tu pedido? Sí, de hecho yo ingresé a través de una medida cautelar, volví a ingresar al programa de maestría en el año 2011
y prácticamente este programa ya ha sido concluido en un 95%, quedando pendiente solo un curso que voy a iniciar o reincorporar recién ahora a partir de octubre. ¿No? Sí, ellos han accedido y van a cumplir el fallo del tribunal, es lo que señalan. ¿Cómo te sientes? Bueno, ha sido un proceso largo, pero finalmente ha llegado a su fin. Este fallo del Tribunal Constitucional genera también un precedente. ¿Cómo lo ves desde tu experiencia personal y desde tu experiencia ya como licenciada en Derecho, Gisela? Desde mi experiencia personal, como te dije, estoy totalmente satisfecha y tranquila. No solamente por mi caso, sino porque este precedente abarca a muchas otras personas que tengan ciertas diferencias y que socialmente son excluidas. No tienen, como nos comentas, habilitada la institución para recibir a estas personas y al parecer tampoco tienen la intención de generarlas. Ha tenido que dar un fallo del Tribunal Constitucional para que finalmente se aperturen a tu caso. Pero coméntanos en el desarrollo de tus estudios primarios, secundarios, ¿cómo es que se daba? Porque se supone que ahora que estamos ya en el 2013, pues las cosas deberían estar más avanzadas. Sin embargo, has avanzado dentro de tu carrera escolar, obviamente. ¿Cómo fue todo ese trance? Yo te contaré, Rocío, que ha sido de muchas frustraciones, de pasar muchos malos ratos. Por ejemplo, al momento de asistir desde pequeña al colegio era muy complicado porque no podía seguir los desarrollos de pizarra. Era muy complicado poder copiar, no podía copiar temas de pizarra, tenía que esperar que terminen los profesores de explicar y pedirme prestado los cuadernos, llevarlos, copiarlos, siempre estar pidiendo ayuda, ¿no? Para desarrollar ese tema. Pero como te expliqué, me he sido muy afortunada al tener una familia, a mi señora madre, que está aquí presente en el programa detrás de cámaras, ¿no? La señora Elba, que ella me ha apoyado bastante, siempre contratando personas que me ayuden a copiar. Tengo un hermano mayor, 9 años mayor que yo, que también es abogado, ¿no? Y él también me ha apoyado mucho a lo largo de toda la carrera académica. Bueno, has recibido el apoyo de tu familia, pero siempre trabajando un poco más, ¿no? Un extra más que no debiera hacerlo. De hecho, por ejemplo, al ponerme en la misma situación que el resto de alumnos de la universidad, de decirme, bueno, tú vas a ser evaluada igual que todo el grupo y no podemos hacer ningún tipo de diferencia contigo, lamentablemente que tú no veas, eso pues escapa a nosotros, ¿no? O sea, eso, como dicen, no es problema nuestro, ¿no? Te tienes que adaptar, ¿no? Eso me puso en una situación en realidad de sentirme bastante mal, ¿no? De sentirme bastante mal porque tenía que someterme a todo a todas las pruebas que ellos señalaban, ¿no? Sabiendo que muchas veces no se podía o no podía hacerlo igual que el resto. Claro, ya en estudios superiores donde se supone pues, que el trato es diferente porque son personas informadas, más cultas, más preparadas, ¿no? En todo caso, pero lejos de eso, mellar tu entusiasmo e incluso hasta tu autoestima, sobrepusiste a toda la situación y bueno, pues ahora estamos conversando y comentando sobre este fallo del TC que genera realmente un precedente. Muchas gracias, Gisela, por estar con nosotros esta mañana, por habernos comentado tu experiencia personal y también familiar. Y bueno, a continuar con lo que venga y no sé si es que dentro de las especialidades que tiene el derecho, a lo mejor pues con todo lo que has pasado vas a dedicar un poco de más esfuerzo a generar más oportunidades a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. De hecho que sí, ese es uno de mis objetivos, poder ayudar a personas que tengan cierto tipo de diferencias a que puedan incluirse de forma normal en la sociedad y desarrollar todo su potencial, porque el hecho de que tú no puedas ver bien, oír bien o por ahí no puedas caminar bien, muchas veces tú no has pedido venir con ese tema, ¿no? Por ejemplo, lo mío es un caso congénito, ¿no? Eso no implica de que tú seas menos inteligente o que tú tengas menos capacidades que otras personas. Tienes todas las posibilidades de poderte desarrollar personal y profesionalmente y poder destacar tanto en la sociedad como cualquier otra persona. Solo que necesitas las facilidades necesarias para que puedas desarrollar esas habilidades. Y tú lo estás por demás demostrando. Muchas gracias, Gisela. Nosotros nos vamos a la pausa. Continuamos esta mañana en Tus Derechos hablando del derecho de las personas con discapacidad. Regresamos.
Estamos de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de los derechos de las personas con discapacidad. Nos acompaña ahora el congresista John Reinaga Soto, del partido Gana Perú, a quien agradecemos su presencia esta mañana en el programa. Congresista, buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros, y con él todavía estábamos comentando el caso de Gisela Tejada. Parece mentira que quede la sensación que se le ha tenido que torcer el brazo a la universidad para que acceda en darle el derecho que Gisela tiene, y como su caso cientos, si es que no miles, congresista. Sí, Rocío, agradecerte que tocas un tema neurálgico en cuanto a las poblaciones vulnerables, en este caso la población nacional con discapacidad, que superamos los 5 millones de habitantes en el país, en el Perú. Y este tema de Gisela es un precedente más donde, como muy bien lo señalas, todavía hay que incidir en el Poder Judicial para que a esta universidad se le pueda hacer recordar lo que tiene que haber ejecutado. La Ley General de la Persona con Discapacidad, la 29973, establece en el tema de formación de educación superior que ellos no solo deben reservar el 5% del universo de los universitarios que ingresan, sino que debe haber ajustes razonables. Va a decir, si la persona es una persona sorda o ciega o con discapacidad física, la universidad debe adecuar para que este estudiante, sea varón o mujer, tenga la igualdad de oportunidades en igual contexto que cualquier otro joven universitario. No se le pide privilegios, que se le regale nota, que se le ayude en el examen, para nada. Simple y llanamente que compita en igual condición, reitero, que cualquier universitario. Si falta una rampa, adecuarlo, ensanchar la puerta. O en el caso de Gisela, lo que tienen que adecuar hoy en día, ha avanzado bastante el tema tecnológico de la informática, donde tenemos los YAWs, las computadoras, los textos hablados, que tranquilamente ella puede trabajar en cualquier computadora, o en su defecto el braille, el sistema braille, para que ella pueda leer con la yema de sus dedos y igual pueda resolver, desarrollar. Hay varias formas y métodos que lo pueden hablar, incluso con los cassettes, en fin, o el examen oral, pero desgraciadamente esta universidad totalmente discriminatoria ha mellado la honra y la moral de esta persona. O sea, no solo es que se le ha restringido el examen, sino moralmente le bajan la autoestima. O sea, lejos que ella continúe preparándose, capacitándose. Como tenemos un juez que es ciego, en el caso de Cusco. O sea, hay muchos profesionales que podemos señalar en el Perú, en el mundo, que la discapacidad no es incapacidad. Claro, y como el caso de Gisela, cientos, y además, como comenta usted, le bajan la autoestima porque, bueno, también qué fastidio tener que pasar por todo un proceso legal para poder ejercer uno su derecho. Pero en esta ley que nos comenta, que me ha traído, muchas gracias, se establece también sanciones. Por ejemplo, ¿qué sanción se le podría dar a esta universidad o a alguna otra entidad que no haga prevalecer el derecho de las personas con discapacidad? Sí, en el tema de sanciones e infracciones hay desde el monto económico, desde una UIT, indemnizaciones, 650 soles, hasta 20 UITs, más de 70.000 soles. O sea, vale decir si la sanción es leve, moderado, severo, o en su defecto si infringen el tema servidores públicos, instituciones del Estado, como universidades estatales, municipios, gobiernos regionales. La sanción es mayor. También hay suspensión sin goce de haber desde un mes, un año sin goce de haber, hasta despidos, porque lamentablemente hemos tenido que poner estos candados de sanciones para que puedan cumplir los trabajadores, porque en su defecto, todavía dentro de la idiosincrasia, del estereotipo peruano, no todos, pero es cierto que todavía hay un porcentaje que margina y discrimina a esta población vulnerable. Para nosotros es lamentable, porque una persona cuanto más conoce, cuanto más es instruido, es más sensible, y trabajan con este sector vulnerable de personas con discapacidad que hemos tenido cuando presidí la Comisión de Inclusión Social, de empresas privadas como del sector público, que nos piden porque ellos rinden más. El reto es que es como persona con discapacidad y como una persona común y corriente, porque si lo despiden, les es difícil conseguir trabajo, y es por ello que hay empresas exitosas que vienen teniendo utilidades
por trabajar con personas con discapacidad, al margen que le dan un rostro humano, negocio, marketing, adicionalmente que, por ejemplo, en el caso de los sordos, ellos no se distraen con nada cuando hacen de repente para algún buffet el preparado dentro de la cocina. Que requiere más concentración. Y lo hacen con una precisión exacta, o de curtiembre, acabados en cueros, en fin, por tipo de discapacidad que se pueden desarrollar en diversas actividades. Sí, y eso es importante, ¿no? De hecho, estoy revisando aquí en el artículo 47 de esta Ley General de la Persona con Discapacidad, se estima medidas del fomento del empleo, que es un poco lo que usted nos está ahora comentando. Sí, eso es importante, la cuota laboral, que en el sector público se está obligando el 5% y en el sector privado, después de 2 años, el 3%, solo en aquellas empresas que tienen más de 50 trabajadores. O sea, en este periodo de luna de miel que tienen las empresas privadas es donde ellos puedan hacer inducciones, capacitaciones y con qué tipo de persona con discapacidad puedan trabajar. Como te digo, de repente en algunos les puede funcionar muy bien la eficiencia con personas con discapacidad física, en otros con discapacidad sensorial, en otros casos, por ejemplo, los supermercados para exhibición de productos con discapacidad mental, en el caso de las personas con síndrome de Down. O sea, ya eso va de acuerdo al tipo de negocio, de las actividades, de las empresas. Y el Estado está haciendo todo lo posible con esta nueva ley general, el gobierno del presidente Ollanta Humala, de facilitar todas las herramientas necesarias para que la población nacional con discapacidad tenga mejores condiciones en el tema laboral. Muchas gracias, congresista. No, Rocío, agradecerte porque esta ley general es una ley marco, reitero, llena de oportunidades y derechos donde te toca los beneficios en el tema laboral, en el tema deportivo, en el tema de transporte, de accesibilidad, de salud, de rehabilitación. Se ha hecho modificatorias al Código Civil, al Código Penal. Es una ley bastante inclusiva, moderna a nivel del mundo, como lo han señalado en este caso la ONU, porque esto está de acuerdo a la Convención en concordancia de las Naciones Unidas. Es una ley vanguardista, pero nos falta socializar, nos falta difundir y eso creo es un trabajo fuerte que tenemos que hacer. De nuestra parte estamos haciendo todo lo posible. Y agradecerte de este espacio porque hay tantos temas de esta ley que habría que tocar, incluso la consulta previa. Hoy en día los municipios o los presidentes regionales, cualquier ordenanza que quieran sacar, primero tienen que consultar a la población objetiva de su jurisdicción antes de imponerlos. Antes era al revés el sistema, ¿no? En este caso le da bastante empoderamiento a esa población objetiva. Sí, es que se les consultaba finalmente. La idea es acercar esta ley a ustedes para que conozcan el derecho y en ese sentido poder exigirlo. Nos vamos entonces a las frases del programa. No hay un reglamento establecido para personas que tengan ciertas diferencias. Yo sabía cuáles eran mis derechos. Ellos no podían excluirme. La discapacidad no es incapacidad. La misma persona con discapacidad no conoce sus derechos que puede reclamar. En la cuota laboral en el sector público se está obligando el 5% y en el sector privado el 3%, solo en aquellas empresas que tengan más de 50 trabajadores. Tenemos que aprender a existir en convivencia con todos. Tenemos que aprender a conocer nuestros derechos para poder exigirlos, pero también conocer los derechos de los demás para exigirlos y respetarlos. Nadie está libre de una discapacidad por un infortunio, un accidente, aunque esa no es la idea es vivir en derecho. Nos vamos, no sin antes recordarle que cualquier sugerencia o comentario que pueda ser tema de este programa nos lo hagan llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Continúe en TV Perú, mucho más que ver.